Matemáticas en la comunicación. Vídeo 4.5. La función phi de Euler. La función de Euler o indicador de Euler, phi, tiene un papel importante en muchos resultados y en muchos cálculos de las matemáticas discretas y la teoría de números, y en sus aplicaciones, en la codificación, la criptografía, etc. En este vídeo vamos a definirla y mostrar cómo calcularla. En vídeos posteriores iremos viendo algunas de sus utilidades y de sus aplicaciones. La función de Euler es un ejemplo de lo que en teoría de números se llama una función aritmética. Una función definida sobre los números naturales, 1, 2, etc., de manera que valorada en el número n expresa, mide, alguna propiedad aritmética que depende de ese número n. Probablemente phi es una de las funciones aritméticas más relevantes. Definir esta función y calcularla es fácil y puede hacerse directamente sin necesidad de preámbulos ni de más matemáticas. Pero para entender a qué viene, qué significa, sí que necesitamos recordar algunos hechos, algunos resultados que hemos visto en vídeos anteriores. Recordemos que en el vídeo 4.1 introdujimos los anillos cociente z sobre nz y que en el vídeo 4.3 tratamos de la división en esos anillos. No todo elemento posee inverso para la multiplicación. Los que sí lo poseen, los elementos invertibles, se llaman unidades. Un elemento A es una unidad, se puede invertir si es coprimo con n, es decir, si el máximo común divisor de a y n es 1, si estos dos números no tienen factores comunes. Pues bien, el conjunto de las unidades de z sobre nz es un grupo, es decir, multiplicando dos unidades obtenemos una nueva unidad. Este grupo lo denotamos habitualmente por z sobre nz estrella. Para un entero n mayor o igual que 2, la función de Euler evaluada en n, phi de n, es el cardinal de ese grupo de unidades, la cantidad de unidades que hay en z sobre nz, o bien, teniendo en cuenta cuando a es una unidad, es la cantidad de números a menores que n y coprimos con n. Solemos completar esta definición poniendo que para n igual a 1, la función de Euler toma el valor 1. ¿Cómo calculamos el valor de esta función en un número? Digamos phi de 12. Desde luego podemos hacerlo a partir de su definición. Tomemos todos los números menores que 12, entre 1 y 11, y vamos viendo cuáles de ellos son coprimos con 12. Calculamos el máximo común divisor de cada uno de esos números con 12 y vemos cuántas veces sale 1. En nuestro caso, 4 veces. Luego phi de 12 es 4. También puede calcularse la función de Euler, y es más habitual hacerlo así, mediante sus propiedades. 3 propiedades que son las que tenemos aquí. Vamos a verlas y las demostraremos al final del vídeo. Primera, si p es un número primo, entonces phi de p es p menos 1. Segunda, también para un número primo p, phi de p elevado a una potencia, r, es p a la r menos p a la r menos 1. Esta propiedad extiende la anterior cuando r es mayor que 1 y nos permite calcular phi de un número cuando ese número tiene un solo factor primo. ¿Y cuando tiene varios? Pues en ese caso podemos aplicar la tercera propiedad. Si m y n son coprimos, no tienen factores comunes, entonces phi de m por n es phi de m por phi de n. Esto es lo que se llama la multiplicatividad de phi. Phi es una función multiplicativa. Estas tres propiedades permiten calcular phi de cualquier número, siempre y cuando conozcamos la descomposición de ese número en factores primos. Vamos con el ejemplo anterior, phi de 12, calculado de esta forma. Necesitamos conocer la descomposición de 12 en factores primos. 12 es 4 por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3. Luego phi de 12 es phi de 2 al cuadrado por 3. Como 2 y 3 son primos distintos, son coprimos entre sí. Luego, por la multiplicatividad, phi de 2 al cuadrado por 3 es phi de 2 al cuadrado por phi de 3. Ahora, en cada factor hay un solo primo. Y aplicamos las dos primeras propiedades. Phi de 2 al cuadrado es 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 1, y phi de 3 es 3 menos 1. En total, 2 por 2, 4. El mismo resultado que antes, claro. El mismo procedimiento sirve para calcular phi de cualquier número, por grande que sea, siempre y cuando conozcamos su factorización en primos. Ahora queremos calcular phi de 123.456.
Factorizamos ese número. 2 a la sexta por 3 por 643. Luego phi de 123.456 es phi de 2 a la sexta por phi de 3 por phi de 643. Calculamos cada uno de los factores mediante las propiedades 1 y 2, ya que ahora los números que aparecen en ellos son potencias de un único primo. Y obtenemos el resultado. Fácil. Y aparentemente mucho más rápido que calcular la función directamente, como hicimos al principio. Aparentemente. Aquí el truco está en la cláusula una vez que conozcamos la factorización en primos. Puede probarse, matemáticamente, que calcular phi de n y factorizar n son problemas de la misma complejidad computacional. Calcular una cosa y calcular la otra requiere esencialmente la misma cantidad de computación. Para convencernos, veámoslo en el caso más sencillo, cuando n es producto de dos primos, n p por q. Conocida esta factorización, es inmediato calcular phi de n por la multiplicatividad de phi, pero recíprocamente también. Si conocemos phi de n, podemos deducir fácilmente la factorización de n. Basta resolver este sistema de ecuaciones. Conduce a una única ecuación de segundo grado en una variable que es inmediata de resolver. Por ejemplo, si de alguna manera, calculando directamente o como sea, sabemos que phi de 2183 es 2088, como 2183 es producto de dos primos, planteamos este sistema de ecuaciones y lo resolvemos. De la segunda ecuación, haciendo el producto p-1 por q-1 y sustituyendo p por q por el valor de la primera ecuación, obtenemos p más q igual a 96. Despejamos de aquí. Q igual a 96 menos p, y lo sustituimos en la primera ecuación. Esto nos lleva a una ecuación de segundo grado en p, que sabemos resolver utilizando la fórmula habitual para las raíces de un polinomio de segundo grado. Resulta que p es 37 o p es 59, que son los dos factores de 1183, 37 por 59. Los números que son producto de exactamente dos primos suelen llamarse semiprimos, y juegan un papel importante en el sistema criptográfico RSA, que es uno de los más usados actualmente. Por ese motivo, en los últimos años se ha hecho mucha investigación sobre cómo factorizar un semiprimo. Uno de los métodos que se usa para ello es a través de la función de Euler, precisamente, tal y como acabamos de ver. Y para acabar, vamos a probar las propiedades de phi, como anunciamos que haríamos. Recordemos entonces que phi de n es el cardinal del grupo de unidades de z sobre nz, o equivalentemente es la cantidad de números a menores que n y coprimos con n. La primera propiedad afirmaba que si p es primo, entonces phi de p es p-1. Pero esto es obvio. Si p es primo, entonces es coprimo con cualquier entero positivo a menor que p. Al ser a menor que p, ese a no puede tener factor común con p. Por tanto, hay p-1 números, a coprimos con p, y por tanto phi de p es p-1. La segunda propiedad extiende la primera. Afirma que si p es primo, entonces phi de p a la r es p a la r menos p a la r menos 1. Calculemos. ¿Cuántos números hay que no sean coprimos con p a la r? Es decir, que no entren en la cuenta de phi. Como p es primo, si a no es coprimo con p a la r, si tiene un factor en común con p a la r, ese factor debe ser un múltiplo de p, porque el único factor primo de p a la r es p. Ahora bien, ¿cuántos múltiplos de p hay que sean menores o iguales que p a la r? Pues p, 2p, 3p, hasta p a la r menos 1 por p, es decir, p a la r menos 1 múltiplos. Todos los demás números, hasta p a la r, son coprimos con p a la r, y son los que contamos con phi. Por tanto, phi de p a la r es p a la r menos p a la r menos 1. Y la tercera y última propiedad, que afirma que si m y n son coprimos entre sí, entonces phi de m por n es phi de m por phi de n, la multiplicatividad de phi. No me resisto a dar primero una prueba para matemáticos. Si m y n son coprimos, por el teorema chino de los restos, el anillo z sobre m por nz es isomorfo al producto z sobre m por z sobre n. Pero si estos anillos son isomorfos, también lo son sus grupos de unidades. Por tanto,
tienen el mismo cardinal. Phi de m por n es phi de m por phi de n. Vamos a hacer también la demostración para personas humanas, haciendo la cuenta. Vamos a calcular phi de m por n, la cantidad de números coprimos con m por n. Para ello usaremos dos resultados que vemos en primer lugar. El primero, un número a es coprimo con m por n cuando es coprimo con m y es coprimo con n. Claro, a no tiene factores comunes con m por n cuando no los tiene ni con m ni con n, obvio. Y el segundo resultado preliminar. Si dos números r y s son congruentes módulo n, entonces los dos tienen el mismo máximo común divisor con n. Es decir, tienen los mismos factores comunes con n. También esto es claro. Si r es congruente con s módulo n, entonces r es igual a s más un cierto lambda por n. ¿Qué factores comunes tienen s más lambda por n y n? Pues los que tengan s y n. Vistas estas dos cosas, vamos con la demostración propiamente dicha. Coloquemos todos los números entre 0 y n por m menos 1, como estamos viendo, consecutivamente en m columnas y n filas. En la primera fila tenemos los números desde 0 hasta m menos 1, m columnas. Queremos ver cuántos números de entre todos estos son coprimos con m por n. Para ello, para ser coprimos con m por n, como acabamos de ver, deben ser coprimos con m y coprimos con n, con los dos. Comencemos por ver cuáles son coprimos con m. Fijémonos en una columna, la que comienza por b, por ejemplo. Todos los números de esa columna son congruentes con b módulo m. b, m más b, 2m más b, todos congruentes con b módulo m. Luego, según el segundo resultado previo que vimos, todos ellos tienen el mismo máximo común divisor con m. Así que los números de esa columna o todos son coprimos con m o ninguno lo es. Claro, a nosotros nos interesan las columnas de números que sí son coprimos con m. Esto sucede cuando el primer elemento de la columna, el b, es el mismo coprimo con m. ¿Y cuántas veces sucede esto? Como ese b es menor que m, esto sucede phi de m veces. Hay phi de m columnas formadas por números coprimos con m. Las demás podemos olvidarlas ya, no van a aportar nada a phi de m por n. Esto es en cuanto a los coprimos con m. Vamos a por los coprimos con el segundo factor, n. Tomemos una de las columnas que han sobrevivido, es decir, una de las columnas en las que b es coprimo con m. Luego todos los números en esa columna son también coprimos con m. ¿Cuántos elementos de esa columna son además coprimos con n? Notemos que todos los elementos de esa columna tienen distinta congruencia módulo n. ¿Por qué? Si dos números de esa columna, rm más b y sm más b, fueran congruentes módulo n, entonces n dividiría su diferencia, que es r menos s por m. Pero esto no es posible. Como m y n son coprimos, si n divide a r menos s por m, entonces debe dividir a r menos s, ya que no tiene ningún factor común con m. Pero r y s son ambos menores que n, luego también lo es r menos s. Y n no puede dividir a un número que es más pequeño que el mismo. Por tanto, en esa columna hay n números y todos tienen distinta congruencia módulo n. Como hay n números y hay n congruencias, alguno de ellos debe ser congruente con 0, otro con 1, otro con 2, hasta otro con n-1. ¿Cuántos de ellos son coprimos con n? Pues como dijimos al principio que el máximo común divisor se mantiene por congruencia, hay tantos como números menores que n y coprimos con n, es decir, phi de n. En total, phi de m columnas de números coprimos con m, y en cada una de ellas phi de n números coprimos con n. Hacen phi de m por phi de n números coprimos con m por n. Es decir, phi de m por m es phi de m por phi de n. Con esto terminamos la demostración y el vídeo. En los próximos seguiremos viendo propiedades de la función de Euler. Por el momento esto es todo. Esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo.